Saludos amigos, bienvenidos a esta serie. El sanador interno está en la casa. Te habla el doctor Jaime Claudio Villamil, profesor de medicina canábica de acá de San Juan de Puerto Rico. Llevo 4 años desarrollando la medicina canábica. Tengo alrededor de 4,000 pacientes y he entrenado a sobre 800 médicos aquí en Puerto Rico para desarrollar estas recomendaciones del cannabis medicinal. Me complace mucho empezar esta serie a través de CBS, Cannabis Broadcast Station. Gracias a mi gran amiga Mico Pérez, que me hizo la exhortación y la invitación. Aquí estamos. En este primer capítulo, donde vamos a delinearle el panorama, los logros y los retos en torno a una medicina canábica integrada. Y es importante que todos entendamos que tenemos que trabajar esto en base a la experiencia de los expertos. Al momento no hay investigaciones o guías definitivas para combinar el cannabis con otros medicamentos para el dolor, la ansiedad y la depresión. Y esto viene a ser una tarea sumamente importante en el camino de ayudar a nuestros queridos pacientes. Por eso me complace mucho estar aquí con ustedes y compartir este modelo de medicina canábica integrada. Como estamos viendo aquí, necesitamos no meramente hacer un escogido de la planta o la variedad o la cepa de la planta que más pensemos que nos pueda ayudar o el producto, el derivado, sino que hay que tomar en consideración en la medicina canábica integrada el bienestar total que empieza con el uso del cannabis como herramienta que se busca para buscar un control de la salud de forma más natural, minimizar la polifarmacia y enfrentarse a esos problemas principalmente de dolor, de mal estado de ánimo y un mal dormir también. Esas son las 3 características principales, el triángulo principal que empuja la terapia del cannabis medicinal. Por otro lado, hay que entender que hay un sistema interno, hay un sistema endocannabinoide y por eso es que el cannabis medicinal es tan terapéutico porque está regulando, está apoyando este sistema interno que está con nosotros desde todo el proceso de evolución de los animales, de los mamíferos, de los primates. Así que es una parte sumamente importante de nuestra vida. Tenemos que desarrollar nuestra sabiduría propia, albergado por ese bienestar que trae el cannabis que nos permite relajarnos. Pues entonces tenemos que aprovechar esto para practicar la atención plena o el mindfulness, practicar herramientas de terapia cognitiva, conductual, que te ayude a desarmar esos pensamientos tóxicos. Ese pensamiento, por ejemplo, blanco y negro, me quieren o no me quieren, o esto salió catastróficamente bien, digo mal, o tuve un éxito rotundo. Hay que entender las tonalidades de grises y cómo el no entenderlas o tolerarlas muchas veces nos causa angustia. Y obviamente ya con esta sabiduría, con esta sincronización, pues podemos emprender nuevas conductas para manejar ese mal dormir, ese problema de dolor, ese problema de ansiedad o depresión. Así que será un placer poco a poco llevarlos
a entender cuáles son estas cualidades y recomendaciones que podemos y debemos hacer en torno al cannabis medicinal. Me gustaría enfatizar también que esto es una práctica o una praxis integrada. El paciente viene donde el médico canábico, que no solamente debe hacer la recomendación, sino debe ser un guardián, un amigo de este paciente. Y cuando éste vaya al dispensario a buscar sus productos de cannabis, que siga esta interacción con el médico canábico, con el dispensario, pero también con otros especialistas que son sumamente importantes en el proceso de llevar esta recomendación a un final feliz. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes algunas herramientas sencillas para empezar a entender cómo hacer toda esta integración. Quiero compartir esta gráfica muy importante que yo la llamo el punto dulce. En el cannabis medicinal necesitamos encontrar el punto dulce. Como prácticamente en todo, si usted hace de menos, pues muchas veces no logra el beneficio que está buscando. Si hace de más, tiene esos problemas asociados a la sobredosis. Así que veamos de qué se trata este punto dulce. El punto dulce es una cantidad y una frecuencia y una dispensación de X o Y productos que le permita a usted un alivio rápido al dolor, si este fuera necesario, o al malestar, combinado con un método sostenido donde usted está utilizando productos de duración intermedia o larga, si usted necesita alivio continuo y constante de su malestar. Por eso siempre hablamos de que tiene que haber un entendimiento de la cantidad de THC y CBD en términos absolutos. Como vemos en esta escala, el THC puede ser tan efectivo como en 2.5 miligramos por dosificación, mientras que el CBD puede empezar en 5, en 10 miligramos y subir hasta 100 miligramos de forma razonable, ya que el exceso pues cuesta en términos de la inversión. Pero como vemos y seguiremos en esta serie enfatizándole, usted tiene que llevar estas cantidades, irlas conociendo poco a poco, empezar con una pequeña dosis de THC, añadirle el CBD, que siempre debe estar como parte de su cannabis medicinal. Y como vemos aquí siempre, y destaqué cuando empecé a hablar de la gráfica, hay un método rápido y hay un método sostenido que hay que combinarlos. Por otro lado, bien importante, la terapia o los constituyentes de terpenos o otros ingredientes en esa formulación, además del THC y el CBD, hay otros cannabinoides como el CBN, el CBD y el CBG, que vamos a estar en la serie hablándoles en detalle, que pueden ser bien importantes, pero a la misma vez también son los terpenos, esos químicos aromáticos que le dan el aroma a la planta. Hay plantas que huelen a pino porque tienen pineno, hay otras que huelen a cítrico porque tienen limoneno, hay otras que huelen a mango porque tienen mirceno. Así que estos ingredientes son también importantes y por eso es que nosotros en la medicina canábica bancamos a la importancia del efecto séquito. Y el efecto séquito no es otra cosa que obviamente
utilizar todos los ingredientes del cannabis para buscar ese proceso de sanación. Así que me gustaría en lo que resta de este capítulo hablarles un poquito más sobre la historia del cannabis medicinal. Y para eso pues vamos a ver una serie de diapositivas que le tengo preparadas sobre el conocimiento y la medicina canábica. Como vemos aquí, tenemos que seguir haciendo este trabajo de agregar conocimiento, tener un panorama del bosque, poder combinar la terapia convencional, la farmacoterapia, la cirugía, todos los adelantos extraordinarios de la medicina moderna con la medicina alterna, complementaria, botánica, que obviamente el cannabis medicinal viene a ser una parte sumamente importante. Como dice uno de los grandes pensadores del siglo XX, mi gran mentor intelectual, Carl Sagan, en el corazón de la ciencia hay un equilibrio esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias. Una apertura a las nuevas ideas, sin importar cuán extrañas o contradictorias sean, y el escrutinio escéptico más despiadado de todas las ideas, antiguas y nuevas. Así es que se separan las profundas verdades de las grandes tonterías. Como también destaca uno de los grandes del cannabis medicinal, el doctor Ethan Russo, el cannabis es la planta más útil en la faz de la tierra. Es el remedio botánico más versátil sin semejantes en la flora, en torno a la gama amplia de constituyentes terapéuticos que posee, alrededor de 140 cannabinoides y más de 350 terpenos y otros ingredientes como los flavonoides. Como estamos viendo aquí, el cannabis, el sistema interno de cannabis medicinal lleva con nosotros más de 600 millones de años. Desde que éramos unas esponjas en el lecho marítimo, desde que éramos unas ascidias, hay récord de que estos receptores están modulando nuestra función de homeostasis. Y estamos aquí obviamente para seguir agregando este conocimiento, para poder ir desde esa recomendación callejera, esa recomendación del que usa la flor, digamos, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que dentro del cannabis medicinal hay unas flores muy, pero que muy preferidas. Por ejemplo, el Blue Dream es una flor sumamente cotizada porque tiene un efecto de producir una relajación alerta. Pues parte del reto que tenemos en el campo del cannabis medicinal es validar cómo estos constituyentes de las distintas flores son o no evidenciadas por estudios dobles ciegos que estamos obviamente en el proceso de poder realizar. Yo llevo muchos años, no solamente como clínico, sino también como reportero médico. Empecé en 1983, que yo me imagino que el doctor Gupta estaba en escuela elemental en esos momentos. Y como todos sabemos, el doctor Gupta hizo historia cuando en el 2013 destacó su error en pensar que no había utilidad en el cannabis medicinal
y rápidamente una serie de publicaciones legas, entre ellas el Times y el National Geographic, pues empezaron a destacar cómo el cannabis estaba entre ser una ciencia y seguir siendo prejuiciada como una droga ilícita. Y obviamente el sistema endocannabinoide es una parte esencial de este fenómeno, y tenemos que destacar la gran labor que hizo el doctor Rafael Mechoulam, que se considera el padre del cannabis medicinal, porque en la década de los 60 en Israel le pidió una cantidad de un hashish que había sido confiscado a un amigo en la policía, y empezó a hacer las primeras investigaciones y logró establecer que el ingrediente activo del cannabis medicinal era el THC, luego caracterizó el CBD, y después de este descubrimiento, pues obviamente, pues sabíamos que el cannabis tenía los efectos a través del THC, pero no sabíamos dónde es que actuaba el THC, hasta que otros investigadores, como la doctora Howlett, que estamos viendo aquí, descubrió estos receptores o enchufles en el cerebro que son indispensables para el efecto del cannabis medicinal, mientras que después se fueron descubriendo cómo se degradaban estas grasitas, porque son unos pequeños pedazos de grasa que se generan en la membrana de la célula, de acuerdo a cómo estén las cosas. Ya mismo vamos a ver un poquito cómo trabaja el sistema interno de este cannabinoide. Y obviamente no solamente en la prensa lega se dio esa explosión de conocimiento, sino fue también este artículo medular de dos grandes investigadores, el doctor Paul Patcher, investigador senior de los Institutos Nacionales de Salud, y el doctor George Counos, que también para el 2013 sacan este artículo donde básicamente dicen que el sistema endocannabinoide está íntimamente ligado en nuestra salud y enfermedad, y destacan la importancia de obviamente seguir este trabajo de investigación. Es importante acordarnos o recordarnos para qué sirve el sistema endocannabinoide. Pues mire, el sistema endocannabinoide se dispara o se despierta cuando usted necesita relajarse, cuando usted necesita dormir, cuando usted necesita comer, cuando usted necesita olvidarse de las cosas malas y cuando usted necesita reparar daño a sus tejidos. Como podemos ver en esta próxima diapositiva, una de las cosas que más intriga dentro del cannabis medicinal es por qué es tan seguro. Esta es una medicina que prácticamente no hay más de posiblemente 2 o 3 docenas de pacientes potencialmente asociados a una sobredosis, a un efecto del cannabis. En 5, 7, 8 años que se llevan siguiendo estas estadísticas en los Estados Unidos, comparado obviamente con los miles de pacientes que mueren diariamente por sobredosis de opiáceos. Pues aquí estamos viendo por qué el cannabis es tan seguro, porque no tiene estos enchufes en el área del cerebro que llamamos el tallo cerebral. El tallo cerebral reúne una serie de respuestas automáticas del cuerpo. Usted no tiene que pensar su ritmo respiratorio, su temperatura o su ritmo cardíaco está normal o es adecuado. Obviamente el tallo cerebral se tiene eso como su tarea. No obstante, hay muchas medicinas que se utilizan para mitigar la angustia, como es el Xanax, son las benzodiazepinas,
que cuando usted las combina con un chispito de alcohol o combina alcohol con las benzodiazepinas y con los opiáceos para el dolor, usted puede literalmente apagar la señal de respiración. Y esto pues obviamente se vuelve una situación sumamente peligrosa. Así que hay muchos investigadores que han creado la ciencia del cannabis medicinal. Entre ellos cabe destacar también a Vincenzo Di Marzo, un italiano del sur de Italia, que ha sido un jugador esencial en esto. Como estamos viendo, hay dos tipos de enchufre o receptores. El principal que está en el cerebro se llama el CB1, tiene que ver con las 4 funciones que le he estado mencionando: comer, dormir, olvidarse de lo malo y relajarse, mientras que el CBD tiene que ver con la otra, que protege y repara, y está mayormente desplegada a través de todo el cuerpo. Así que el cannabis medicinal en la dosis adecuada puede apagar, por ejemplo, la actividad de la corteza cerebral, que muchas veces produce mucha ansiedad. Usted está ruminando, está anticipando lo peor, pero llega un momento donde, como estos mensajeros internos apagan o modulan una serie de neurotransmisores o circuitos, pueden prender o apagar no solamente el circuito de excitación, sino que pueden también apagar el circuito de relajación que está en la parte profunda del cerebro, en el sistema límbico. Por eso es que hay gente que consume THC y se sienten ansiosos. Así que esta es parte de esta sabiduría que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta serie, El Sanador Interno en la Casa. Y los exhortamos a que se mantengan en sintonía, porque vamos a estar próximamente con nuestro segundo capítulo, donde vamos a estar brindándoles información de la medicina canábica integrada en el manejo del dolor. Deseándoles longevidad y sabiduría, y recordando que es una negociación sabia con la cabeza y el corazón, rodeados y apoyados por una naturaleza la que nos permite el aspirar a una felicidad en bienestar.